reciban un cordial saludo de Flaxo Ecuador, el Departamento de Estudios Políticos y el proyecto Explorando la Economía Política de la Violencia en los Sistemas Fronterizos de América Latina. Les damos la bienvenida a este que es nuestro quinto conversatorio de 12 que planificamos hacer durante todo el año. En un primer momento quisiera comentarles un poco, ustedes tienen en sus manos uno de los boletines que derivó de nuestro primer conversatorio, cuyo tema fue narcotráfico. Creemos que es una importante publicación derivada de un convenio suscrito junto a la Fiscalía General del Estado. Ahí ustedes encontrarán una síntesis de las exposiciones que hicieron precisamente los expositores en aquel conversatorio, sumado a algunas estadísticas, iniciativas de política pública, un análisis del tratamiento mediático que se realiza en torno al narcotráfico en la prensa. En segundo momento, recordarles que ustedes tienen en sus manos también una hoja que esperamos que la llenen en el transcurso del conversatorio, donde ustedes pueden precisamente escribir sus iniciativas y propuestas de política pública que posteriormente las sistematizaremos y publicaremos en el boletín que derivará del conversatorio sobre armas. Y ya pues para entrar en el tema de armas, en primer lugar creemos que es un tema interesante y complejo por la diversidad de aristas analíticas que tiene y a partir de las cuales puede ser abordado. En este caso, en este conversatorio, nosotros queremos enfocarnos en tres de estas aristas analíticas. El primero es armas de fuego y su vinculación con una dimensión legal. Nos referimos a la producción, exportación, importación, donaciones, permisos otorgados, permisos de armas de fuego otorgados. El segundo nivel que nosotros queremos abordar es el tema de armas de fuego y su dimensión ilegal, que tiene que ver con el tráfico ilegal de armas, la tenencia ilegal de armas, la relación de armas de fuego con la perpetración de otros delitos y la proporción de asesinatos y homicidios que se cometen con armas de fuego. Y en un tercer nivel que también queremos abordar son las políticas públicas que se han venido implementando, sobre todo a partir del 2007 y 2009, que posteriormente las desarrollaremos. Para ir entrando en el tema, yo quería presentarles dentro del proyecto, pues nosotros contemplamos entre otros factores, un análisis cualitativo y cuantitativo. Dentro del análisis cualitativo que nosotros realizamos, contemplamos realizar precisamente una revisión hemerográfica de 14 años, desde el año 2000 hasta el año 2014, y nos topamos con una noticia que condensa un poco el clima que se vivía alrededor del año 2000. Esta noticia se titula "Ecuador se arma fácilmente y sin control", fue publicada en el diario El Comercio el día 2 de abril del año 2000 y nos da cuenta de una serie de aristas, ¿no? Dentro de la dimensión ilegal, según cifras oficiales de la época, se manejaba que 50.000 personas tenían un arma de fuego legalmente registrada. Sin embargo, cifras del Departamento de Criminalística de la Policía estimaban que en ese mismo año 500.000 ciudadanos estaban realmente armados, ¿no? Se habla de pocas restricciones para acceder a un arma, que la aportación de armas en ciertas zonas, sobre todo ganaderas, camaroneras, forma parte del paisaje cotidiano y que se perfila ya un fenómeno que dura hasta la actualidad, que es la producción artesanal de armas, obviamente mucho más controlada, mucho más regulada, sobre todo en ciertas zonas, como ustedes conocen, de Chimbo, que en aquel año, en 2000, se calculaba que el 80% de los artesanos poseían un permiso otorgado por el Ministerio de Defensa y del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas. Dentro de la dimensión ilegal, igual sintetizando un poco lo que se vivía a inicios de siglo, se habla del tráfico de armas que entran por Perú, pasan por ciertas localidades del Ecuador, obviamente por Quito, dirigiéndose a la frontera con Colombia, y sus principales destinatarios de estas armas eran los grupos armados no estatales, y estamos hablando de las FARC y del ELN. Se habla de las armas de fuego y su vinculación con otros delitos, por ejemplo, el robo a vehículos, los asaltos a bancos, y también de una gran proporción de homicidios perpetrados con armas de fuego. Desde entonces hasta la actualidad, hasta el año 2012 aproximadamente, el 60% de los homicidios de asesinatos cometidos con armas de fuego sobrepasaban el 60%,
y solamente en 2013 y 2014 esta cifra decreció al 59% y al 53% respectivamente. Obviamente el escenario ha cambiado totalmente desde el 2000 hasta la actualidad. Tenemos que se han implementado una serie de regulaciones en los cuerpos legales y normativos. Estamos hablando de que en el 2007 las armas forman parte o se gravan con el impuesto a los consumos especiales. En el 2009 se prohíbe el porte de armas. En el 2011 se expide un acuerdo que prohíbe portar armas. En 2012 se adopta una medida gubernamental que prohíbe la fabricación, sobre todo artesanal, de armas de aquí en el país. Y en el 2014 se tipifica por primera vez el tráfico ilegal de armas en el COIP. Sin embargo, a pesar de toda la implementación de estas normativas, el propósito de este conversatorio, como ustedes saben, es analizar las continuidades y rupturas que se han hecho, que se ha dado en el tema de armas de fuego en el Ecuador. Tenemos en cuenta que si bien se han dado la incorporación, actualización de cierta normativa en los cuerpos legales para regular el tema de armas de fuego en el Ecuador, es una ruptura precisamente. Tenemos que, a pesar de las restricciones, según declaraciones como comentábamos acá con José Luis Castillo, a pesar de las restricciones de la producción de fabricación artesanal, estamos hablando de un 60 a un 80% de todas las incautaciones son de producción artesanal, de armas artesanales. Tenemos que la proporción, como les dije hace un momento, de homicidios con armas de fuego sobrepasa el 60%, salvo en 2013 y 2014, donde se dio el 59% y el 53%. Tenemos el fenómeno que continúa, que es el tráfico de armas, que continúa pasando, que tiene Ecuador como un país de tránsito también, y que continúa la ruta hasta la frontera norte con Colombia, donde se destina pues, precisamente estas armas a los frentes 48 y 29 de las FARC, pero también a bandas criminales como los Rastrojos, Urabeños y Águilas Negras, sumadas a nuevos fenómenos como son el de la minería ilegal. En este marco, pues nosotros hemos invitado a 4 expositores para abordar este y otros temas. Tenemos la presencia del coronel Edgar Játiva, que es jefe del Departamento de Control de Armas del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, a Carlos Valdivieso y Mauricio Abril, que forman parte y son miembros de la Fiscalía General del Estado, al coronel Fausto Olivo, que es jefe nacional de criminalística de la Policía Judicial, y a José Luis Castillo, que es general retirado del Ejército y es docente investigador de la Escuela de Estudios Estratégicos y Seguridad del Instituto de Altos Estudios Nacionales. Para dar inicio al conversatorio, daremos la palabra al coronel Edgar Játiva, quien pues, va a ahondar algunos temas que hemos topado brevemente en esta introducción. Buenos días con todas y todos los presentes. Permítame presentarme, soy el coronel Edgar Játiva, jefe del Departamento de Control de Armas del Comando Conjunto. Sin antes expresarles un caluroso saludo de parte de mi general Luis Garzón. Quiero presentar también, me acompaña el señor doctor Marcos Salguero, es asesor jurídico del Departamento de Control de Armas. Agradecer por la gentil invitación a este conversatorio. En lo que respecta al Departamento de Control de Armas, como ente que depende de la Dirección de Logística del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, me he permitido preparar una presentación justamente orientada a nuestras actividades como departamento. Entonces, si me permiten iniciar con la misma. Bien, iniciaré enunciando nuestra misión y objetivo. Nuestra misión enmarcada en ejercer el direccionamiento del control de armas, municiones, explosivos, accesorios, a través del registro, la inspección y el decomiso, que son nuestros 3 procesos gobernantes.
Obviamente, nuestra misión para coadyuvar y apoyar al cumplimiento de la misión del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas. Nuestro objetivo, contribuir a la erradicación del tráfico ilícito de armas de fuego, explosivos, municiones, materiales relacionados y con esto pues coadyuvar obviamente a la seguridad ciudadana. Para su conocimiento tenemos la siguiente estructura, una jefatura al mando de quien habla y 11 centros a nivel nacional, en las ciudades que ustedes pueden ver en la lámina, ¿no? Son 11 centros a nivel nacional, al mando de un señor capitán, en grado de capitán en cada centro. Cumplimos 3 procesos elementales en nuestro sistema de armas. El primero se refiere al registro. Entendiéndose como tal, registrar las armas, municiones, explosivos y accesorios que formalmente han sido adquiridos ya sea por personas naturales y o jurídicas y las armas que han sido también decomisadas, ¿no? Información sobre de los proveedores, fabricantes, comerciantes, personas naturales que poseen las armas legalmente, ¿sí? Y de igual manera municiones, explosivos y accesorios. Una vez registrado el producto a entregar por parte del departamento y centros, es los documentos, la emisión de los mismos, ¿sí? Lo que es un permiso de tenencia de armas, lo que es un permiso de porte de armas, ¿sí? Las autorizaciones para importadores, no importadores, armeros, entre otros. Aquí tengo un cuadro estadístico de registros realizados y, bueno, tal vez está un poco oscura las cantidades que están pues en la lámina. Sin embargo, desde el 2009 hasta la presente fecha tenemos un total de 73.975 registros. Registros de permisos, tanto a personas naturales en lo que es portes de armas, para uso deportivo, tenencia de armas, registro de armas no letales y lo que corresponde a personas jurídicas, básicamente a compañías de seguridad, permisos en vigilancia fija, vigilancia móvil e inclusive investigación privada. Nuestro segundo proceso es la inspección, ¿no? Como tal, realizar inspecciones planificadas a los entes bajo control, bajo la ley, como son personas naturales y jurídicas, entre ellas las compañías de seguridad, instituciones públicas y privadas, ¿no? Que tienen las autorizaciones y permisos de tenencia y o porte de armas, igualmente para actividades relacionadas con municiones y explosivos. En lo que va del año, hasta el momento se han realizado 3.139 inspecciones, y ahí pueden ustedes observar a quienes inspeccionamos, compañías de seguridad, polvorines donde se almacena pirotecnia, fabricantes, a coleccionistas, comerciantes, lo que es también lo relacionado a sustancias químicas, a los clubes deportivos de caza y pesca, instituciones públicas, privadas y personas naturales. Y nuestro tercer proceso en el departamento es el decomiso, ¿no? Es decir, llevar el control de las armas, municiones, explosivos y sustancias químicas decomisadas o incautadas hasta la baja respectiva, sea transferencia o destrucción. Ahí tenemos de igual manera una estadística de los decomisos del año 2012 a la presente fecha. En lo que respecta a armas, 16.584, municiones tenemos en el orden de 652.706 municiones y en accesorios 16.934. ¿Cuáles son los accesorios? Las alimentadoras,
las culatas de las armas. Respecto a armas destruidas, en el 2011, 5.673 armas, en el 2012, 3.447, en el 2013, en este año no hubo ninguna destrucción, en el 2014 destruimos 5.513 armas, ¿no? El medio de destrucción es la fundición. Total, desde el 2011 a la presente fecha hemos destruido 14.613 armas. Importante hacerles conocer sobre la prohibición de importación de armas de fuego y municiones, la cual está vigente. Esto arrancó con el Acuerdo Ministerial 619 del 7 de junio del 2007. Y obviamente, y mencionó el señor Juan Pablo Pinto hace un momento, la prohibición a la fabricación artesanal de las armas de fuego en el Acuerdo Ministerial 282 del 10 de septiembre. Si bien se ha prohibido la fabricación, no ha habido un documento en el cual prohíba el uso de las mismas. En lo que respecta a importadores de armas, municiones y accesorios, con autorizaciones vigentes a la presente fecha, hay 16 personas jurídicas y 28 personas naturales. Aquí es importante indicarles que si bien están prohibidas las importaciones, sin embargo, estas personas que tienen la autorización, muy pocas son las que están ejerciendo la actividad. Sin embargo, tienen actualizados sus permisos, autorizaciones. Y aquí en el país, hablando de autorizaciones para fabricantes de armas, la única es la fábrica de municiones Santa Bárbara, empresa pública, y en base al Acuerdo Ministerial 282 del 10 de septiembre del 2013. Importante también conocer algo de la normativa legal, y en el artículo 76 de nuestro reglamento, la Ley de Armas, textualmente se refiere al concepto de lo que es un permiso de tenencia de armas y el deporte de armas. Es importante conocer estos dos conceptos. La tenencia es el acto administrativo mediante el cual los centros de control de armas otorgan el documento correspondiente, es decir, el permiso de tenencia como tal, a personas naturales y jurídicas para tener en un determinado lugar o domicilio las armas autorizadas. El porte de armas es el acto administrativo mediante el cual los centros de control de armas emiten o conceden la autorización pertinente a las personas naturales y jurídicas para llevar consigo o a su alcance las armas registradas. En lo que respecta al porte de armas, hasta la presente fecha se encuentra prohibido. Y es así que esta disposición nace el 30 de junio del 2009 con el Acuerdo Interministerial 001. Justamente este acuerdo dispone la prohibición del porte de las armas dentro de las categorías establecidas como de uso civil a nivel nacional, como medida para coadyuvar al mantenimiento de la seguridad interna. Y esta disposición la mantiene el señor presidente con decreto ejecutivo del 28 de abril del 2011, ¿no? Ratifica la medida. En esta lámina me refiero a sanciones administrativas y penales, considerando como sanciones administrativas las que están enmarcadas en la ley y su reglamento. Aquí pues las sanciones es la suspensión temporal, en nuestro caso en el tema como Departamento de Control de Armas, es la suspensión temporal hasta por un año de autorizaciones o permisos y en caso de reincidencia, obviamente, la cancelación de los mismos. Refieren a la caducidad de permisos y autorizaciones, entre otras guías de libre tránsito, copias de permisos, personal fuera del lugar de trabajo. Esas son las sanciones de carácter
administrativo que genera o impone, perdón, el Departamento de Control de Armas. Y como debe ser también de conocimiento de todos, el nuevo Código Orgánico Integral Penal establece sanciones a las personas que tengan en su poder armas de fuego sin la autorización, y una sanción que va de 6 meses a 1 año. Y lo propio, las que porten sin autorización las armas de fuego, incrementando de 3 a 5 años la sanción. Me permito también asimismo hacer conocer que en el departamento se encuentra implementado un nuevo sistema informático, le denominamos el 5AR, un sistema de control de armas. Este sistema entrará en operación en pocos días más. Las ventajas o las facilidades de este sistema se enmarcan en que el usuario pues, lo va a realizar vía internet, subirá sus documentos, sus requisitos vía internet, ¿no? La función judicial hemos ya socializado tanto con la función judicial, con los entes de control, los organismos de control, a fin de que ellos también al ingresar a este sistema puedan hacer consultas de manera inmediata. Los comandos operacionales de Fuerzas Armadas de igual manera, y ampliando un poquito, se les ha dotado de un tipo tablet, una tablet un poco especial, digámoslo así, y que tendrán durante los operativos de control de armas en cualquier punto de nuestra geografía. Entonces, si en dicho operativo hay un arma, inmediatamente ingresarán con este medio, está conectado a nuestro sistema informático, y verificarán la condición de esa arma, el estatus de esa arma, si está registrada o no está registrada, y tendrán un reporte inmediato. Y obviamente pues al final vamos a ahorrar tiempo al usuario a fin de que no está por repetidas ocasiones visitando los centros de control de arma para los diferentes trámites, toda vez que, como indiqué, lo hará vía internet. De igual forma, se ha elaborado un borrador de una nueva propuesta de ley de armas, ¿no? Que la hemos denominado Ley de Control y Regulación de las Actividades concernientes a armas, municiones, explosivos, sustancias químicas controladas, agentes biológicos y toxínicos controlados y otros materiales relacionados. Obviamente esta propuesta, este borrador se encuentra analizando en las entidades, en las instancias correspondientes. Importante también es considerar que en esta propuesta estamos incluyendo como un capítulo adicional la parte de sustancias químicas, agentes biológicos, toda vez que el Ecuador es miembro de la OPAG, y obviamente en esa instancia correspondiente abordan todo lo relacionado a sustancias químicas, biológicas y toxínicas. Básicamente esa ha sido mi exposición, y estoy a la orden para cualquier consulta. Muchas gracias. Agradecemos la intervención del coronel Edgar Játiva, y damos paso a la intervención de Carlos Valdivieso y de Mauricio Abril, que son miembros de la Fiscalía General del Estado.
Buenos días con todos y todas. Buenos días con todos y todas. Claro, para la Fiscalía es sumamente importante estos encuentros académicos, conjuntamente con las instituciones que trabajamos algunos temas, entre estos delictuales, y uno muy importante como es el de los delitos relacionados con armas. Y bueno, en esta mañana voy a tratar de exponer algunas estadísticas y algunos contextos según las investigaciones que nosotros hemos llevado como Fiscalía y tratar de proporcionar alguna información sobre tanto tráfico, tenencia, porte y producción de armamento, que creo que se va complementando con las demás exposiciones. A manera de introducción, sabemos que este delito se constituye en una amenaza a la seguridad interna y está fuertemente relacionado con delitos transnacionales, ¿sí? Vamos a ver con qué tipos penales que manejamos a través de la vigencia del nuevo COI puede estar relacionado, ¿sí? este tipo penal. Claro, existe mucha facilidad en fronteras, especialmente terrestres y marítimas, ¿sí? Lo que un poco ya se comentó en la introducción. Vamos a ver cómo hay o cómo se han logrado descubrir ciertas rutas que puede estar obedeciendo no solo este delito, ¿no? Si como vemos que hay una relación, puede estar por estas mismas rutas pasando armas, drogas, ¿sí? Contrabando. Entonces vamos a ver cómo de ciertas investigaciones nosotros podemos tener algunas rutas ya identificadas. Claro, obedece un mercado de economía ilegal donde convergen, como vimos, ¿no es cierto?, en la introducción, productores, mediadores, que son los que facilitan estas armas, o los que contrabandean, o los que trafican, y las organizaciones delictivas. Bueno, ya se mencionó que está fuertemente relacionado con otros delitos, especialmente con el homicidio. Se estima, ¿no es cierto?, que el negocio de armas de fuego es el segundo más lucrativo a nivel mundial, luego del de estupefacientes. Y en el mundo existen alrededor de 639 millones de armas de fuego, la mitad en manos de civiles, lo que supone un arma por cada 10 personas, según Wikipedia. ¿Sí? Voy a iniciar ahora mostrando una tendencia evolutiva, ¿no es cierto?, de las denuncias. Como ya vimos en la legislación, en el nuevo COIP, a través del 10 de agosto se tipifica lo que es la tenencia y porte, la fabricación, ¿no es cierto?, o la comercialización de armas de fuego, ¿sí? Básicamente vamos a ver que nosotros, o la mayor cantidad de denuncias que recibimos como Fiscalía son por tenencia, ¿sí? Luego le sigue el porte, el tráfico, la fabricación y el tráfico, ¿sí? Entonces tenemos estos tipos penales que a partir del 10 de agosto los venimos monitoreando porque ya consta en el COI y por ende la Fiscalía tiene que conocer estos tipos penales. Y claro, el doctor luego les hablará cómo cambia la investigación y las penas para cada uno de estos tipos, ¿sí? Aquí vamos a ver cómo se distribuye ya el nivel de provincias. Entonces vemos que en Guayas hay una mayor cantidad de porte, con 167 denuncias, sí, ha habido unas 126 denuncias por tenencia, 6 denuncias por tráfico y 16 denuncias donde se están fabricando, sí, un poco lo que veíamos, ¿no? O sea, se cerraron las empresas estas armamentistas en Bolívar y se han ido desplazando a otras regiones para seguir produciendo armas. Vemos que en Pichincha ha habido más denuncias sobre tenencia, le sigue el porte, en Los Ríos tenemos tenencia, porte, en El Oro 56 tenencia, porte y fabricación, en Manabí tenencia, el porte y la fabricación, en Esmeraldas la tenencia y porte. Vemos que hay denuncias que nosotros tenemos tanto en frontera sur como en frontera norte y ahí vemos cómo se van confluenciando las rutas de este tráfico de posibles delitos. Bueno, en el Carche hemos tenido dos, ¿no? O sea, y de tráfico. Las armas de fuego y su relación con otros tipos penales.
Nosotros hemos analizado toda nuestra base y las hemos tratado de correlacionar con este tipo penal de tenencia y porte de armas, que es la problemática principal que nos afecta como Fiscalía, ¿sí? Entonces hemos visto que hay una fuerte correlación, o sea, y es además una correlación positiva, es decir, que si está creciendo la tenencia y porte, también por ende va a crecer los asesinatos, secuestros, lesiones y las intimidaciones. Y también hay otra correlación, una mediana correlación, pero también que se debe poner atención en lo que es robo, el abuso de confianza y la violación a la propiedad privada. Ahora nosotros adelante vamos a ver cómo se ha compuesto, ¿no es cierto?, los homicidios, asesinatos cuando se ha producido por un arma de fuego o por un arma. Entonces, miren, en el 2010 el 67% fueron con armas de fuego de todos los homicidios y asesinatos. 2011 igual, 67% aproximadamente. En el 2012 baja un 63%. 2013 tenemos un 56%, 2014 un 52% y en el 2015, lo que va de este primer cuatrimestre, registramos un 52% aproximadamente de homicidios y asesinatos que se lo han realizado con arma de fuego. Bueno, vemos que si bien ha ido decreciendo, no es casi más de la mitad de este tipo penal que se ha sucedido con arma de fuego. ¿Sí? Le sigue arma blanca y otros tipos de armas como golpes, drogas, o sea, otra problemática. Y claro, aquí podemos ver, ¿no es cierto?, cómo al trabajar en las denuncias de flagrancia, con las denuncias que hemos conocido en Fiscalía, más o menos vemos cómo se ha ido comportando evolutivamente desde el año 2013, enero 2013 hasta abril 2015. Y vemos que más o menos hasta agosto, ¿no es cierto?, 2014, venían casi similarmente lo que se detenía en delito flagrante con las denuncias presentadas a Fiscalía. Luego ya vemos que ha habido un descenso, ¿no es cierto?, en detenidos en flagrancia y las denuncias más o menos se han mantenido constantes. Sí, esto también nos muestra que, claro, cuando una persona o es encontrado un arma, se la judicializa casi a la par, o sea, es inmediato, ¿sí? Y claro, ¿cuáles son las situaciones jurídicas de estas salidas? Ha habido un 46% que se ha realizado en procedimiento directo, es decir, se pudo ya establecer indicios penales y se trató en audiencia de flagrancia y se tomó ya una salida judicial. Un 23.27% están con prisión preventiva, es decir, que sigue la investigación. Un 10.27% está libre con investigación previa, ¿no es cierto?, también se le está dando un seguimiento. Un 7% otra medida cautelar, un 7% también aproximadamente que salió en libertad porque no hubo delito, ¿sí? Un 5.47% se realizó en un procedimiento abreviado y un 1% libre con instrucción fiscal y un 0.1% fue con revención. Es decir, desde la justicia se está dando ya una respuesta oportuna y adecuada a este tipo penal. ¿Sí? Algunos indicadores comerciales en millones, recuerde que hablábamos que esto obedecía a una economía ilegal, y claro, aquí vemos, ¿no es cierto?, los mayores proveedores. Esto está en indicadores comerciales, no necesariamente hay exportaciones o importaciones o ventas, ¿sí? Son indicadores comerciales. Y todo está transformado a millones de dólares de 1990. Entonces vemos que el mayor proveedor mundial es de Estados Unidos, le sigue Rusia, Alemania, Francia, Reino Unido y China. Las líneas que están en rojo son quienes tenemos información desde el año 2001 hasta el año 2010. Las líneas que están en rojo es quienes incrementaron sus ventas en millones de dólares, ¿no es cierto?, en el año 2010. Por ejemplo, Estados Unidos pasó de 6.658 millones en el 2009 al 2010 a 8.641 millones. ¿Sí? Esta fuente es del Instituto Internacional de Estudios para la Paz de Estocolmo. ¿Sí? Entonces, vemos que Rusia también incrementa, ¿no es cierto?,
su comercialización de armas de fuego de 5.575 millones a 6.039 millones. Reino Unido, China, Suecia, Italia y Canadá son quienes han venido incrementando estas transacciones económicas o comerciales. Bueno, ahora sí, un poco voy a mostrar, ¿no es cierto?, cómo se puede confluenciar o cómo pueden haber pasos ilegales. Mira, solo en la provincia del Carchi tenemos identificados 25 pasos ilegales, ¿sí? Casi si nos fijamos en toda la frontera Carchi con Colombia tenemos puntos que han sido identificados como pasos ilegales. Entonces por aquí no solo pasa drogas, contrabando, también pasan armas, ¿sí?, víveres, combustible, ¿no es cierto?, algunos componentes químicos para procesamiento de droga, ¿sí? Entonces, como vemos, es una frontera con bastantes pasos ilegales, ¿sí? Y claro, mira aquí, este es un mapa donde nosotros ya hemos identificado algunas rutas, ¿sí? Más o menos lo que hablábamos, ¿no? Venían desde frontera sur, pasaban por Santo Domingo y Quito, llegan un poco a Ibarra, confluyen a Tulcán, Cumbal, Ipiales, Pupiales, ¿sí? Y de aquí ya se va distribuyendo a Moca, Pasto, Puerto Asís, ¿cierto?, Ricaute. Y también lo que les mencionaba, o sea, también ya hemos visto que hay una frontera marítima, o sea que está pasando o se está teniendo rutas por el mar, y tenemos ya rutas identificadas que van desde Esmeraldas y San Lorenzo hacia Tumaco, ¿sí? Tumaco, y por aquí ingresa a Cali. Y claro, de aquí tenemos idea o presumimos también que puede irse hasta Centroamérica y especialmente México, ¿sí? Aquí, si vemos, aquí hay embarcaciones que parten desde Esmeraldas de San Lorenzo, frente a la costa de Tumaco se abastecen y desde aquí generan nuevamente una travesía hasta México, Honduras, etcétera, algunos países que demandan estas mercancías o estos insumos, ¿no? Y claro, ¿por qué nos hace suponer eso? Porque nosotros hemos tenido evidencias, ¿no es cierto?, que muchas embarcaciones, ¿no es cierto?, o sea, es fácilmente ver que primero, si es que una persona van a trabajar aquí en puerto, ¿no es cierto?, en pesca artesanal, necesitarían a lo mucho motores de 45 kp, ¿no es cierto?, pero estamos viendo, se está evidenciando que hay embarcaciones con motores a los superiores a los 75 kp y con 2 motores, o sea, para largas jornadas de trabajo y para largas millas de navegación, ¿sí? Entonces eso es lo que les puedo comentar con el análisis estadístico, y ahora va el doctor a hacer un análisis más jurídico, ¿no? Quiero iniciar, no sin antes extender un cordial saludo a todos y todas, hombres y mujeres que nos acompañan en este espacio académico, y gracias a Juan Pablo por la invitación a estos eventos para tratar sobre armas de fuego en Ecuador, un problema que afecta a nuestra seguridad pública. Ya Mauricio ha tenido la gentileza de presentarnos estos datos estadísticos que sin lugar a duda constituyen un presupuesto valiosísimo para la toma de decisiones políticas. El uso de armas de fuego con fines delictivos no solo representa una amenaza para la seguridad de los ciudadanos de cualquier país, sino que también supone un peligro más amplio para la seguridad pública, un peligro que afecta el derecho a vivir en paz, afecta también la estabilidad y el desarrollo socioeconómico de los pueblos. Las armas de fuego, cuando estas son pequeñas, son fáciles de ocultar y transportar
y reportan grandes beneficios a los delincuentes que trafican con armas de fuego de manera ilícita. En investigaciones realizadas por la policía y los militares, se ha determinado que las armas tienen 3 mercados ilegales: la minería ilegal, los grupos irregulares del vecino país, Colombia, y la delincuencia común y también la delincuencia organizada. En el segundo caso, respecto a los grupos irregulares de Colombia, se considera que Quito es un punto de paso del traslado hacia las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia. En la frontera norte, según la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito. Los frentes 29 y 48 del grupo subversivo se nutren de ese material que, según inteligencia, los puntos principales de envío son a través de Sucumbíos, Tulcán y San Lorenzo, así como los pasos ilegales que hay en la frontera entre estas dos naciones. En el tema de delincuencia común se encuentran las organizaciones delictivas, las cuales se abastecen de cargamentos provenientes de la frontera sur del país para cometer crímenes o asaltos violentos, según los investigadores de la policía y de nuestras Fuerzas Armadas. Pero el uso de pistolas, revólveres y fusiles para crímenes también es alto en América Latina, y así lo confirmó la italiana Simonetta Grassi, oficial jurídica y responsable del Programa Mundial de Armas de Fuego de la Oficina de las Naciones Unidas. A su juicio, la circulación de este material bélico ayuda a establecer la organización de los grupos criminales. Agrega además que las conexiones del tráfico con grupos criminales son explosivas y muy peligrosas, al igual que sus vínculos con el terrorismo. El solo hecho de que nuestra región tenga una tasa más alta en el mundo con respecto a homicidios cometidos con armas de fuego es por sí una razón suficiente para ver la problemática de una manera seria y responsable. El estudio de la Organización Mundial de la Salud refiere a que en la región hay un promedio de 28.5 homicidios por cada 100.000 personas y que en el 75% de muertes violentas se utilizaron pistolas, revólveres, carabinas, entre otras armas. Pero ¿cómo llegan las armas a nuestro país? Se ha establecido que en unos casos se movilizan a través de transporte a manera de encomiendas y otras veces las llevan en vehículos particulares. Incluso se ha detectado casos en los que se ha detenido a personas con granadas guardadas en varias cajas. Las armas de fuego están estrechamente relacionadas con otros delitos, como el tráfico de drogas, homicidios, secuestros, asociación ilícita, delincuencia organizada, robos agravados, como el sucedido en el mes de noviembre del año 2014 en el sector del Reventador, provincia de Sucumbíos, respecto del asalto a 2 vehículos blindados que transportaban dinero y en donde la Policía Nacional del Ecuador incautó armamentos, pero no un armamento, revólveres o pistolas, no, sino ya armamentos probablemente de uso militar, como un fusil FAL, un AK-47, una ametralladora MAX y una subametralladora. Los uniformados no descartan que este grupo delictivo también se dedicaba a los crímenes con paga, es decir, al sicariato. Además, la fabricación, el transporte, la tenencia, el porte ilícito de armas de fuego y su excesiva acumulación y difusión en muchas regiones del planeta promueven la delincuencia organizada y el terrorismo y amenazan gravemente la seguridad pública internacional. De ahí que la comunidad internacional ha demostrado su firme compromiso con la adopción de medidas contra personas o grupos implicados en la fabricación, el comercio, el almacenamiento, el transporte, la tenencia y porte de armas de fuego ilícitas, así como en la adquisición de estas.
A tal efecto, se ha desarrollado una sólida estrategia internacional que incluye una serie de instrumentos internacionales sobre materia de armas, a saber, el Protocolo de las Naciones Unidas contra la fabricación y el tráfico ilícito de armas de fuego, sus piezas y componentes y municiones, que complementa la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada, celebrada en Palermo en noviembre del año 2000. Y que este protocolo, que es un protocolo complementario a esta Convención de las Naciones Unidas que entró en vigencia ya desde el 3 de junio del año 2005, constituye, a saber, el único instrumento mundial jurídicamente vinculante que aborda el problema de las armas pequeñas. Como instrumento internacional también contamos con el Programa de Acción de las Naciones Unidas para prevenir, combatir y eliminar el tráfico ilícito de armas pequeñas y ligeras en todos sus aspectos, que data del año 2001, y el instrumento internacional que permite a los Estados identificar y rastrear de forma oportuna y fidedigna las armas pequeñas y ligeras. Instrumento internacional de rastreo que data del 8 de diciembre del 2005. Y es en base a estos instrumentos internacionales que nuestro país, cumpliendo con los compromisos asumidos en este protocolo contra el tráfico y la fabricación ilícita de armas de fuego en su artículo 5, numeral 1, respecto de adoptar medidas legislativas o de otra índole que sean necesarios tipificar como delitos ciertas conductas, se incorpora ya en nuestro Código Orgánico Integral Penal vigente desde el 10 de agosto del año 2014, dentro de la sección de delitos contra la seguridad pública, tipos penales ya desglosados como, muy bien lo ha referido ya el coronel Edgar Játiva respecto del artículo 76 sobre el reglamento de armas, y que es adoptado también por nuestro Código Orgánico Integral Penal respecto de la distinción entre lo que es una tenencia, entre lo que es un porte y lo que es un tráfico de armas, dado que antes de entrada en vigencia del Código Orgánico Integral Penal, estas conductas estaban dispersas en diferentes normas. Así, el porte de armas de fuego estaba en el artículo 162 del Código Penal, la tenencia, descrita en el artículo 19 y 31 de la Ley de Fabricación, Importación, Comercialización, Tenencia de Armas de Fuego, sin que hasta el momento se tipifique el delito de tráfico de armas de fuego, como ya acertadamente y acogiendo la recomendación del protocolo contra la fabricación y la tenencia de armas de fuego, lo ha hecho el Código Orgánico Integral Penal. Permítame un momentito. De esta manera, la Fiscalía General del Estado, a través de la Fiscalía Especializada en Delincuencia Organizada, es la Fiscalía especializada en el conocimiento de estos delitos de tenencia, porte y tráfico de armas de fuego, quien de manera conjunta, de manera coordinada con las instituciones públicas, Policía Nacional a través del Departamento de Criminalística, el Departamento del Control de Armas, ha podido llevar adelante investigaciones con resultados positivos que ha llevado a los tribunales de garantías penales la certeza respecto de la materialidad de la infracción y respecto de la responsabilidad de las personas que ponen en riesgo la seguridad pública de las y los habitantes de nuestro país. De ahí que tener un arma de fuego es tener un problema. Es necesario desarrollar fuertes políticas de concienciación acerca de los riesgos que conllevan las mismas, limitar y controlar razonablemente el acceso legal a las mismas y tomar medidas tendientes a combatir el tráfico ilegal de armas de fuego. Agradezco mucho la atención prestada y me pongo a las órdenes ante cualquier inquietud que pueda generar mi exposición. Gracias, Juan Pablo. Bueno, estamos un poquito retrasados. Vamos a dar la palabra al coronel Fausto Olivo, quien es jefe nacional de criminalística de la Policía Judicial. Posteriormente a las dos intervenciones que faltan, abriremos un espacio de discusión para que ustedes puedan formular sus preguntas.
podemos poner, ¿no? ¿Mm? Sí, solo es pequeñito. Bueno, vamos a pasarle mientras hablo entonces. Buenos días a todos. Para mí es un gusto poder expresarme en este foro de alto nivel por las personas que nos acompañan y por la audiencia. Realmente el tema de armas es un tema bastante crítico y de muchas aristas, como se ha dicho, pero creemos que estamos en el camino correcto como Estado. Existe políticas públicas muy definidas, entre ellas pues el evitar el porte, que es algo importante. Se dio una sola disposición respecto a esto al sector ganadero, pero que luego fue ya reformada, que actualmente no se permite a ninguna persona el porte. Ha habido una reducción considerable del homicidio y esto es un muy buen indicador de que también, considerando que el 70% de armas de fuego, de muerte se producen por armas de fuego aproximadamente, diríamos que estos dos datos van un poco de la mano, ¿no? No tenemos también el retiro de las fábricas y la presión del Estado que ha ejercido sobre las personas para la tenencia y el porte de armas ha ido, incluso ustedes pudieron observar un pequeño dato de que ha ido subiendo un poquito en el uso de arma blanca para el homicidio, que es un dato sumamente interesante, ¿no? Por la presión del Estado, por el control que ha ejercido y por la identificación que se puede llevar a cabo con un arma de fuego. Efectivamente, la violencia intrafamiliar es uno de los temas que son consecuencias lógicas cuando una persona utiliza armas de fuego, que precisamente han impuesto una afectación, diríamos, la muerte de la pareja, que debe ser observada con mucho cuidado en cuanto a la tenencia del arma, el suicidio y la falsa seguridad, ¿no? Bien decía de Fiscalía, las personas están poco a poco sacándose esto de la cabeza de que el tener un arma es una seguridad. En realidad es una sensación de seguridad un poco ficticia, ¿no? Porque la persona que tiene un arma tiene que estar decidida a utilizarla, a afrontar el proceso legal, o pues que utilicen la misma arma para provocarle un daño. Un poco les hemos traído algunos datos que son interesantes, ¿no? Nosotros como Estado tenemos un sistema nacional de registro. Ustedes saben que Policía y Fuerzas Armadas lo tenemos en un sistema. Este sistema nos permite relacionar personas con armas de fuego. Aquí en la primera lámina podemos ver nuestros sistemas automatizados de huellas, sistema automatizado de rostros y voces, un sistema que estamos implementando para ADN, y un proyecto de centralización de la información que tiene que ver con esto, ¿no? El sistema balístico IBIS es un sistema automatizado que lo realizamos con Fuerzas Armadas. Fuerzas Armadas registra las armas son pasadas hacia los elementos de la munición hacia Policía Nacional, y Policía Nacional lo que hace es registrar en este gran sistema que nos permite tener una ubicación de las personas, en registro de personas que piden el permiso, registro de personas que son detenidas en flagrancia por tenencia de armas, registro de personas también privadas de la libertad, registro de empresas y guardias de seguridad privada, todos ellos están siendo registrados en nuestros sistemas, registro de armas de servidores militares y registro de armas de servidores policiales. Esto quiere decir que no solamente estamos registrando las armas, sino que registramos y vinculamos arma con la persona, y esto es sumamente interesante.
Es decir, que la persona que va a registrar su arma nos deja también su fotografía, sus datos y sus huellas. De tal manera que nosotros tenemos un control y una trazabilidad adecuada y que finalmente la consolidamos con el sistema 5AR que tiene Fuerzas Armadas y tenemos un compartir la información entre las dos instituciones. Este es el sistema automatizado que utiliza pues, tecnología de punta canadiense, que es altamente costoso, ¿no? Estos sistemas también nos han permitido correlacionar casos, como les decimos, por ejemplo, recordarán cuando hubo un asalto y robo a los blindados en Sucumbíos, a través del rastreo de estas armas nosotros pudimos saber de que estas armas fueron utilizadas para robar la empresa Pronaca en el 2010, para realizar unos disparos a un patrullero policial en Quito y para el homicidio de una persona en el 2012. Es decir que tenemos la capacidad técnica como Estado para poder hacer este rastreo. Y es interesante porque nosotros como país hemos dado políticas bastante certeras, ¿no? Conversábamos en el encuentro de las Naciones Unidas de Armas y pues muchos países que tienen tal vez un desarrollo un poco más avanzado no tienen la ventaja que nosotros tenemos de tener en un solo sistema tanto la parte forense, diríamos, todos los casos que se levantan en las escenas del delito, las armas que se encuentran en las escenas o que se incautan a los detenidos, y tener en el mismo sistema las armas que tiene policía, las armas que tiene Fuerzas Armadas, las armas que tienen las guardias de seguridad y las armas que tienen las personas civiles en general. Todas estas armas confluyen en un solo sistema y eso es sumamente interesante y les parece interesante a nivel mundial. Igualmente, para que tengan una idea de cómo están las armas, ¿no? Y esto puede un poco correlacionarse en los datos que nos dio acertadamente Fiscalía, tenemos un levantamiento que se hizo a nivel nacional de nuestras bodegas de evidencias de todas las armas que han sido recuperadas, incautadas, ¿no? Las decomisadas pasan directamente a Fuerzas Armadas, las incautadas las tenemos nosotros y luego las pasamos a Fuerzas Armadas para su destrucción. Tenemos que hay un total de 17,000 armas en este momento en nuestras bodegas y que las podemos dividir en 13,596 armas artesanales, 3,957 industriales y pues ahí hay unas de juguete que aparecieron por ahí. Pero es un tema sumamente interesante. En armas largas tenemos la mitad, diríamos, armas cortas la mayoría. Pero de estas armas, la mayoría son artesanales, más del doble son artesanales. Y esto quiere decir, es un indicador interesante porque estas armas artesanales son las que circulan en el país para la delincuencia común, ¿no es cierto? Las armas industriales, si bien es cierto, mucha de la delincuencia común la tienen, pero no tienen en gran cantidad, y las armas ya de alto poder, como las que nos decían de pertenecientes a armas de guerra, estas armas son capturadas generalmente en operativos muy específicos. Lo que sí podemos asegurar, no hemos tenido, salvo que yo esté equivocado, no hemos tenido un cargamento de armas que haya sido capturado en el país, y eso es un poco tranquilizante, ¿no? Porque en otros países sí hablan de cargamentos. Aquí tenemos más bien un tráfico hormiga, diríamos, de armas, y estas armas generalmente, provienen del Perú, muchas han sido desviadas de Fuerzas Armadas, especialmente de Perú, y los explosivos, que explosivos también tenemos una trazabilidad adecuada, pero también se desvía de minería ilegal hacia la venta a las Fuerzas Armadas Revolucionarias en nuestro país vecino del norte, que pues nos ha permitido identificar. Igualmente tenemos en nuestras bodegas municiones, están por unidades de diferentes calibres, la mayoría son 9 milímetros, luego tenemos calibre 38, 223, la .22, que es una munición muy pequeña, que nos dan unos 174,000 cartuchos. En explosivos tenemos muy poco, ¿no? Estos 10,000 no representan mucho realmente porque
hablamos de 2.900 fulminantes, que son pequeñísimos, ¿no es cierto? Y tenemos pues algo importante en pirotecnia también, en cápsulas detonantes poco, y cordón detonante y mecha lenta, que es un tema que se utiliza mucho en minería, pues, y es lo que más se captura. En resumen, pues tenemos 17.000 armas, 174.000 municiones y 10.000 explosivos que prácticamente van a ser entregados a Fuerzas Armadas para su destrucción. Estamos en ese trámite. Aquí hay un vacío legal interesante que hay que procurar mejorar, es de que no hay la disposición final de las armas y de los explosivos en el Código Orgánico Integral Penal. Yo estuve formando parte de la mesa técnica y yo solicité de que sea el juez el que disponga el destino final de las armas o de todas las evidencias, ¿no? Pero había una oposición, bueno, diríamos bastante racional, en el que decían que esto tiene que ser regulado vía reglamento. Pero esto nos provoca inconvenientes, porque nosotros tenemos una acumulación de evidencias y ahora de armas, pues, porque cuando se le da la sentencia a la persona, no se le dice que se entregue el arma en el mismo acto a Fuerzas Armadas para su destrucción, y esto se nos viene quedando con el tiempo, y pues ya se han tomado acciones. El Ministerio del Interior está muy consciente, está haciendo unas 2 medidas cautelares para ya pues eliminar lo que ya no tiene un seguimiento legal, pues ya se va a trasladar a Fuerzas Armadas para su destrucción, y pues quedaríamos con estas armas que están bajo un seguimiento judicial. Y por último, estamos bien con el tiempo, tenemos las armas registradas en nuestros sistemas. Podemos ver que bueno, tenemos 2 sistemas, Quito y Guayaquil, que concentran todo a nivel nacional. Tenemos registradas 44.640, ¿sí? Municiones. Aquí hablamos pues de elementos de la munición, lo que se registra, y básicamente armas de fabricación artesanal. Tenemos lo que les decía, hay 7.640 en Quito y 33.000 perdón, sí, 1.100 en Quito y 2.600 1.100 en Quito y 162 en Guayaquil, 2.686 en Quito y 193 en Guayaquil. Guayaquil tiene una menor incidencia en algunos años, por cuanto en Quito tenemos la mayor cantidad de elementos y de personal. Esto es lo que quería conversarles en esta mañana, pues, y muchas gracias por su atención. Muchas gracias a Fausto Olivo, y damos la palabra a José Luis Castillo, docente investigador del IAE. Gracias a Flaxo por la invitación. Un saludo de la comunidad académica del IAEN a esta institución y a todos ustedes, y un placer poder compartir esta mesa de diálogo sobre un tema de trascendental importancia como es el que estamos abordando. Bien, yo me enfocaré inicialmente en algo de la política pública para finalizar con estadísticas sobre las incautaciones, decomisos, etc. Bien, dentro del marco legal y normativo, pues abordaría algo que en la Constitución de la República aparece este término interesante como es la seguridad humana en el artículo 393, concebido como la libertad para vivir sin temor y sin necesidades del ser humano y libre de amenazas de tipo crónico y con una situación de desarrollo humano sostenible. Es decir, este concepto de la Constitución abandona un poquito el paradigma de la seguridad nacional que tenía esa visión estatocéntrica
para centrar los esfuerzos de la seguridad en la protección del ser humano. Luego, en el objetivo 6 del Plan Nacional del Buen Vivir, también encontramos ya este concepto de fortalecer la seguridad integral, el término de seguridad integral, en estricto respeto a los derechos humanos. Pues igualmente este concepto de seguridad integral tiene directa relación con la seguridad humana porque tiene dos grandes dimensiones. La primera es la seguridad de los habitantes, garantizada a través de la seguridad ciudadana. Y la segunda dimensión, la seguridad del Estado en sus dimensiones territorial e institucional. De ahí el concepto de seguridad integral. Dentro del Plan Nacional del Buen Vivir y de este objetivo tenemos una de las estrategias es prevenir y controlar la delincuencia común y organizada. Y como parte de esta se encuentra el optimizar el sistema de control de armas de fuego del país. Es decir, ya comenzamos a analizar que desde el más alto nivel de planificación de la política pública se establece que se deberá optimizar el sistema de control de armas de fuego del país. Luego tenemos otro instrumento de la política pública, el Plan Nacional de Seguridad Integral 2014-2017. Y como parte de este plan se crea el Consejo Sectorial de Seguridad. El Consejo Sectorial de Seguridad está integrado por el Ministerio de Defensa Nacional, delegados del Ministerio de Defensa Nacional, Ministerio de Justicia, Derechos Humanos y Cultos, Ministerio de Relaciones Exteriores, Ministerio de Defensa, Ministerio del Interior, Secretaría de Riesgos, la Secretaría de Inteligencia y el Sistema Integrado de Seguridad ECU 911, más delegados del Servicio de Vigilancia Aduanera, del Comando Conjunto y de la Policía Nacional. ¿Qué es este Consejo Sectorial de Seguridad? Un organismo encargado de la coordinación, seguimiento, proposición y evaluación de las políticas, planes, programas, proyectos y acciones vinculadas al control de armas. Y en la presente lámina podemos ver que en relación a esto, a estas políticas de control de armas tienen los objetivos, las políticas 1 y 2, una directa injerencia. La número 1, que es prevenir y controlar el delito común y organizado para garantizar la seguridad integral y la convivencia pacífica. Y el segundo, prevenir y atender las violencias en el marco de los derechos humanos, aplicando los enfoques de igualdad de género, interculturalidad, generacional, movilidad humana y discapacidades. El Consejo Sectorial de Seguridad también acoge los instrumentos internacionales de los cuales el Ecuador es miembro y signatario, que bien lo abordó la Fiscalía, que es la Convención Interamericana contra la Fabricación y el Tráfico Ilícito de Armas de Fuego, el 14º Consejo Presidencial Andino y el Programa de Acción de las Naciones Unidas para prevenir, combatir y eliminar el tráfico ilícito de las armas pequeñas de fuego. Esta coordinación sectorial, pues aquí en esta lámina vemos las instituciones, haría un poquito de énfasis en la labor que realiza el ECU 911 como un organismo que realiza la respuesta inmediata ante contingencias que se produzcan a nivel nacional en los ámbitos de la seguridad y ha logrado captar ese concepto de integralidad de las instituciones involucradas en la prevención del delito. Luego, se ha hablado mucho ya de la ley de armas, municiones, explosivos y accesorios, ha sido abordada por mis compañeros de mesa y yo diría que como antecedentes en el año 1981 se genera esta ley como un esfuerzo inicial para controlar las armas que circulan en el país,
Pero también quisiera hacer énfasis que en esta ley se hace una adecuada clasificación de las armas, lo que permite entender por qué el Comando Conjunto es el encargado del control. Porque si hacemos un desglose, clasifica en las armas de guerra, de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas, las armas de fuego de uso restringido para la Policía Nacional, las armas de fuego de uso civil, que pueden tener acceso los ciudadanos y previo el respectivo trámite de autorización, y pueden ser de defensa personal, de uso deportivo, de colección, de seguridad privada, de seguridad móvil, de seguridad fija. También se habla de las armas de fuego de defensa personal, que son pistolas con el calibre autorizado hasta 9 milímetros, revólveres, escopetas y otras armas no previstas en los literales anteriores. Esto sobre la ley. Luego, también hacer un análisis del decreto 749, un breve análisis, en el cual, en este decreto, también ya se lo dijo, se crea el equipo técnico de control de armas. Este es un decreto emitido por el Consejo Sectorial de Seguridad que les había hablado anteriormente. Este equipo está conformado por los delegados de las instituciones que habíamos analizado. Luego hay un acuerdo ministerial 1407, que quisiera que analicemos la fecha, noviembre del 2011. Hasta noviembre del 2011 todavía se permitía la fabricación de armas artesanales. Sí, o sea, en este acuerdo se regulaba los requisitos para los fabricantes de armas. Y nos damos cuenta que recién en el acuerdo ministerial 118, en el acuerdo 118 se hace una interesante reforma para el porte y tenencia, restringiendo especialmente el porte, es decir, circular con un arma de fuego. Para finalmente en octubre del 2013, esta es la fecha que yo quería asociar con las anteriores, recién tenemos la prohibición de fabricación artesanal de armas de fuego. Y esto tiene relación con la excelente presentación que hacía el coronel de la policía, en la cual analizábamos que la mayoría de las armas son artesanales. ¿Por qué? Hasta el 2013 se fabricó y se comercializó, es decir, hay una gran cantidad de armas artesanales todavía en manos de los ciudadanos, si hacemos una inferencia rápida. Luego pasaría a hacer un análisis de estas estadísticas, armas de fuego incautadas. El tipo de delito en la columna izquierda están armas de fuego incautadas, decomisadas y abandonadas. Acá tenemos homicidios y asesinatos cometidos por armas de fuego. Y analizamos que la ley entró en vigencia en el 2009 y a partir del 2009 se incrementa considerablemente el decomiso y la incautación de armas. 2010, 5.700, 2011, 5.300, 2012, 7.000 armas, 2013, 8.800, 2014, 6.734, en lo que va del 2015 hasta un corte de abril, 2.727. Es decir, la ley comienza a ejercer su efectividad y se comienza a decomisar y se comienza a incautar las armas que estaban en manos de los particulares. Y haciendo una relación con los homicidios y asesinatos, pues la cantidad de homicidios con armas, en general, homicidios con armas de fuego, en homicidios y asesinatos son 2.625 y de esos 1.709, que es más del 50%, son cometidos con armas de fuego. Lo mismo sucede en el 2010, homicidios alrededor de 2.600 y 1.700 son cometidos con armas de fuego. Luego 2011, el mismo comportamiento. 2012, si bien bajan los homicidios y asesinatos, la mayoría son cometidos todavía con armas de fuego. En el 2013, lo mismo. 2014 baja en algo, pero sigue siendo un porcentaje alto de los homicidios los que se cometen con armas de fuego. Aquí vemos el gráfico, ¿sí?
cantidad de homicidios y en color naranja los que se cometen con armas de fuego. Aquí estamos haciendo un breve resumen de una tasa de homicidios que, como ustedes saben, es una medida internacional para determinar la violencia de una ciudad, de un país, y me referiré básicamente a esta tabla de abajo, en la cual esta tasa de homicidios de armas de fuego por cada 100.000 habitantes, si bien está bajando, tiene un comportamiento decreciente, todavía existe este fenómeno, ¿no? Luego hablaremos de las armas incautadas y decomisadas por provincia de enero a diciembre. Pues esto ratifica lo dicho por quienes me antecedieron en la palabra y vemos que la mayoría de armas incautadas y decomisadas está en la provincia del Guayas, Pichincha le siguen, Manabí, Esmeraldas, Los Ríos, El Oro. ¿Por qué? Si hacemos un breve análisis, porque normalmente Guayas y Pichincha, por su propia característica psicosocial, se determina que están asociadas estas incautaciones y decomisos a los delitos, especialmente al hablar de las incautaciones, al delito común, a la violencia. Y por eso vemos que el tipo de armas, la mayoría son revólveres, porque si hablábamos de que fueran armas largas, sería otra la lectura. Son revólveres, son cartucheras que utilizan la gente común, son pistolas y escopetas. Con esas armas se cometen estos delitos. Bien, armas de fuego incautadas y decomisadas por la Policía Nacional. Voy a avanzar un poco más rápido para llegar a los gráficos. Aquí tenemos los detenidos por tenencia ilegal de armas. También hay un comportamiento decreciente de los detenidos, pero sigue siendo una cantidad elevada de personas detenidas en esta situación. Se habló ya de las rutas y modalidades de transporte, no me detendré mucho en este tema, lo abordaron mis compañeros, y las modalidades de transporte también lo abordaron a través de encomiendas por distintas empresas, en vehículos particulares dedicados a este ilícito, y pues lo camuflan muy bien. Desde el interior del país avanzan entre legumbres, entre comestibles, etcétera, y es difícil detectar a menos que no se apliquen medidas tecnológicas. Y las principales fuentes de abastecimiento, fabricación, desde Bolivia, desde Colombia y desde Brasil. Aquí estoy finalizando con estos mapas en los cuales podemos analizar Fuerzas Armadas que realiza especialmente el decomiso. Vemos que en color verde son las provincias más amagadas, Pichincha, Guayas, aquí están las cantidades. Luego tenemos Esmeraldas, Manabí, El Oro, Azuay, Chimborazo, Orellana y finalmente el resto de provincias que tienen menor incidencia. Esto con relación a la labor de Fuerzas Armadas. Armas de fuego decomisadas en el anterior era, 2013, 2014. En el 2014 vemos que se suman las provincias de Manabí y Esmeraldas con una incidencia creciente. Con respecto a la labor de la Policía Nacional en el año 2013, las armas incautadas, la tendencia de Guayas de tener la mayor incidencia. En el año 2014, Guayas, pero también se suman otras provincias. Con eso doy por terminada mi intervención, les agradezco su atención.